De lo que ha pasado en la jornada, algunas opiniones, y una de las más importantes las tenemos aquí esta noche con nosotros, Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Hacíamos algunos comentarios recién afuera del aire, porque claro, uno se encuentra con algunos pronósticos, bueno, 400 pesos allí, un precandidato de Juntos por el Cambio decía con respecto al dólar. ¿Cómo estás analizando este momento? Mirá, la verdad que creo que, digamos, las presiones cambiarias previas a la Sí. elección eran absolutamente previsibles, demostrándose una vez más que este tipo de presiones especulativas no tienen absolutamente nada que ver con el nivel de tipo de cambio que tenga la Argentina. Argentina tiene una situación en materia cambiaria absolutamente competitiva, eh, básicamente porque tanto el año anterior el gobierno adelantó el tipo de cambio respecto a la evolución de los precios. Y la verdad que durante este año, si bien hay una política de ir con un nivel de evolución del tipo de cambio por debajo del nivel de precios, lo que hay es una suba muy significativa de los precios internacionales. Así que en realidad, cuando uno ajusta por la suba de los Sí. precios internacionales, el nivel de tipo de cambio de la Argentina está muy bien, no hay ningún inconveniente. Lo que sí me parece que hay posiciones de coberturas que se toman naturalmente en contextos electorales y que en todo caso el gobierno tiene hoy una posición en materia de reservas lo suficientemente sólida, en tanto la defiende y la mantenga, como Sí. para poder contener esto sin ningún tipo de inconveniente. Así que en ese sentido no veo problemas. Sí creo que hay otro tipo de cuestiones que son mucho más Por relevantes, ejemplo, que es el hecho de que la política que lleva adelante el gobierno en sí. materia monetaria y fiscal ha sido una política de ajuste desde octubre del año pasado hasta mediados de este año. Y esto, digamos, por un lado, tiene un resultado, te diría, de control sobre variables monetarias, financieras y cambiarias, pero al mismo tiempo le ha puesto muchos límites al proceso de recuperación de la actividad económica en la Argentina. O sea, concretamente, enero fue el último mes de crecimiento de la economía. A partir de enero, la tasa de crecimiento mensual, febrero, marzo, abril, mayo, es negativa. Ahí funciona tanto, por un lado, obviamente las restricciones sanitarias, el tema de la pandemia sigue siendo un tema que condiciona la evolución económica, pero hay otra cuestión que es que la resistencia que han ejercido los formadores de precios Sí. para adecuarse a las pautas planteadas por la política económica nacional, han dado como resultado que lo que no se ha recompuesto es el poder adquisitivo de la población. Consecuentemente hay un mercado interno absolutamente anémico, con una población que en el orden del 45% está por debajo de la línea de pobreza, y consecuentemente la reactivación que comenzó a darse desde mayo del año pasado en adelante ha ido desacelerándose hasta llegar a esta situación en donde ya no estamos simplemente estancados, sino cayendo levemente. Obviamente, restricciones sanitarias por un lado y mercado interno anémico dan como resultado una situación de ahogo de la Sí. reactivación y de deterioro de la situación social. Bueno, hay una idea que es muy poderosa. Yo le pido que presten atención a esto, que es muy importante, que es la Argentina tiene en sus últimos meses algunos periodos de crecimiento. Pero lo que comentábamos afuera del aire con Claudio es, incluso con crecimiento y todo, los niveles de pobreza no bajaron. ¿Por qué? Porque casualmente, como se trata de una reactivación sin aumento del poder adquisitivo, porque, digamos, vamos por el tercer año consecutivo, 2018, Sí. 2019, ¿De 2020, qué? ¿De de recesión? caída De del caída. poder adquisitivo Ah. de la población. Como hay un deterioro del poder adquisitivo, no hay reactivación del mercado interno, consecuentemente la reactivación es muy heterogénea, Sí. está concentrada en algunos sectores, dominada por el sector exportador y algunos renglones del mercado interno y por lo tanto no tracciona en términos de empleo. Vos fijate que prácticamente el empleo formal no se ha recuperado. Lo que se ha recuperado es el empleo, en todo caso, informal y clandestino. Tenés alrededor de 540.000 trabajadores informales más que los que tenías en la etapa previa a la pandemia. Y la situación que tenés es que vos en abril habías caído aproximadamente 20 puntos de actividad, abril del 2020, momento central de la cuarentena estricta.
Bueno, esos 20 puntos de caída de la actividad se recuperaron, pero por la modalidad de la recuperación, Sí. por el hecho de que no viene acompañada por recuperación del poder adquisitivo y mercado interno, el resultado es que vos tenés hoy el mismo nivel de pobreza que tenías en aquel momento. En aquel momento estaba en 47%, hoy está en torno al 45%. Entonces digo, ese tipo de situación implica reactivación con contenidos de desigualdad. Salieron los números recientes por parte del INDEC del primer trimestre del 2021 comparados con el 2020, sí, en donde con un producto que es 2,5 puntos superior al del 2020, los asalariados perdieron participación en función del aumento del excedente bruto de las empresas. Las empresas vía precios se quedaron con parte de los salarios e incluso absorbieron buena parte de los subsidios que puso el gobierno durante la etapa anterior. Claudio, ¿y de quién es la responsabilidad? Porque, a ver, yo descubro que vos tenés un diagnóstico bastante claro y crítico también de lo que está pasando en la Argentina. Digo, independientemente de que uno puede reconocer que el gobierno ha instrumentado políticas para tratar de reactivar el consumo. Ahora, no ha tenido éxito. Claro, exactamente. Creo que claramente hay un fracaso en el tema del control del sistema de precios. Este es el tema de fondo y es el tema de fondo que hay que discutir. Yo te diría que, digamos, si hay alguna discusión hoy en la Argentina, sí, es, por un lado, defender la posición de reservas que ha logrado el Banco Central. Eso dice con toda claridad que Argentina no puede pagar los próximos vencimientos de deuda. Consecuentemente, este es un tema clave. Hay que suspender pagos para sostener el nivel de reservas que se ha acumulado. Segundo, hay que ser muy estrictos en el control del ingreso y salida de divisas. Y tercero, hay que abandonar la prudencia fiscal para recomponer ingresos en el mercado interno y garantizar un proceso de sostener el proceso de recuperación económica. Es decir, vos no estás de acuerdo con esta especie de regla de Martín Guzmán de preservar, digamos, lo que es una especie de déficit muy marginal que ha tenido en la primera parte del año. No, yo creo que eso ha sido, vuelvo a decir, es una de las razones por las cuales se tiende a ahogar la recuperación de la actividad económica. Y creo que eso es complejo, sobre todo, digamos, por múltiples razones, pero digo, la situación de más del 45% de la población en situación de pobreza es una cuestión clave y al mismo tiempo esto tiene un efecto en términos económicos concretos. Acá necesitamos demanda en el mercado interno para inducir la ocupación de la capacidad ociosa. Acá, digamos, la rueda comienza por allí y eso obliga a redistribución del ingreso con control del sistema de precios. Y está claro que el gobierno instrumentó algunas ideas en esa materia, pero ha habido como un sustrato, yo diría, político, en donde en el fondo se buscó una armonía con los formadores, un diálogo. Y me parece que queda claro que eso no camina. No funcionó. No funcionó. Se necesita ser mucho más estricto con la aplicación de las normas sobre estas empresas y eso obliga a correr, y esto es bueno, es importante decirlo, no lo puede hacer el Estado solo. Acá se necesita un control social del proceso inflacionario. Argentina tiene una economía donde hay 20 bloques sectoriales, donde hay cadenas de producción estratégicas. En esas cadenas de producción, los distintos actores que participan en ellas, junto con el Estado, trabajadores, pymes, grandes productores, tienen que tener un seguimiento común de la estructura de costos. ¿Para qué? Para ponerle límite a quienes abusan de posición dominante en cada cadena. Eso es imprescindible en el país, del mismo modo que el tema de la intervención para diferenciar precios internacionales de precios internos. Sí, nosotros no podemos seguir permitiendo el impacto que produce el aumento de trigo, maíz, soja, acero y demás sobre los precios domésticos. Ese es un viejo problema de la Argentina que pareciera que nunca termina de encontrar una salida, ¿no? En realidad, en realidad sabemos cómo se sale. Se sabe que las retenciones, sí, se sabe que los cupos, se sabe que hay instrumentos para hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener la decisión política de aplicarlos porque está claro que naturalmente aquel empresario que pueda maximizar su tasa de ganancia, sí, trasladando a lo interno el precio internacional, lo va a hacer. Por lo tanto, es parte de la lógica del manejo empresarial. Ahora, desde el punto de vista del interés público,
nosotros tenemos que establecer que los precios tengan que ver con la estructura de costos locales. Y eso es lo que no pasa. Pasabas cerca del tema de la deuda recién. Decías, bueno, la verdad que tendríamos que garantizar que no se pague la deuda para que el Banco Central pueda conservar las reservas. ¿Ves que esto puede llegar a pasar o nos estás viendo ya prácticamente sentados en la mesa con el fondo? No, estamos sentados en la mesa con el fondo y esta estrategia de prudencia fiscal que se ha seguido hasta aquí tiene que ver con eso. No es independiente de eso. Yo lo que creo que Argentina en este punto, al igual que con la discusión de los formadores de precios, debe discutir que necesita una solución distinta en la relación con el fondo que la que normalmente surge. Argentina no puede salir de esta negociación con un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, con condicionalidades de la política económica que todos sabemos cuáles son. Claro. Acá claramente esto no es un stand-by tradicional, esto es un crédito con contenidos políticos muy claros y requieren de una solución distinta. Y en este sentido yo creo que esto no es un debate económico, es un debate político y es un problema de fuerzas políticas. Y el gobierno tiene que modificar la relación de fuerzas en su favor y tiene cómo hacerlo. Tiene una a nivel interno, que ya la ha puesto en marcha y que la tiene que profundizar, que es el tema de avanzar con la querella criminal sobre los responsables del endeudamiento en la Argentina y sobre todo del acuerdo con el fondo. Y dos, hay que llevar el debate del acuerdo con el fondo al seno de las Naciones Unidas. Lo que se hizo en el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner, de llevar la discusión de Gries y los fondos buitre, en donde Argentina salió respaldada. Y en realidad luego no se aprovechó esto porque vino Macri y pagó lo que le pidieron. Pero digo, nosotros tenemos todos los elementos para mostrar en un lugar donde todos los estados votan con su voto, con un voto y no en función del dinero que ponen, en realidad mostrar el conjunto de irregularidades, de violación de su misión, de sus funciones y del estatuto que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y que por lo tanto eso necesita una solución diferente, porque además las necesitan buena parte de los países, una estrategia distinta que la del fondo. Vos fijate que América Latina está crujiendo socialmente en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, a partir de las recetas del fondo. Por lo tanto, este debate, Argentina tiene la oportunidad de llevarlo a un espacio internacional para que la relación fuerza sea favorable a nuestro país. Claudio, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. Señor director, acompáñeme.